tema nosotros tenemos las cosas claras. O sea, la propiedad del lote 192 tiene que ser de Petroperú. Que Petroperú busque un operador y se le pague por producción extraída, esa es una modalidad que se usa en el mercado petrolero. Gracias. Siempre reflexionando. La industria extractiva es especulativa. Ya hemos tenido la experiencia hace años cuando la minería iba en alza y salió la teoría de pasar el sombrero a las mineras, ¿no? Porque el valor era tan alto y ellos no aportaban. En la industria del petróleo se especula de igual manera, ¿no? Yo saco la cantidad de petróleo que necesito para mantener mis operaciones, pero si hay una subida abrupta, como hubo entre el 2008 creo que fue, ya pues, esa es ganancia, esa es especulación, eso es lo que ha sucedido. En el tema social, nosotros como Operaciones Siloducto tenemos 42 años laborando a lo largo de la selva y siempre hemos tenido muy buenas y excelentes relaciones con la comunidad, a la cual hemos atendido médicamente, socialmente, en todo aspecto que ellos han necesitado. Pero llama poderosamente la atención que si usted traza una línea de tiempo, entre el año 2014 y 2016, se incrementan una serie de hechos delictivos. Se nota la presencia de gente extraña a las comunidades en esa zona, ¿no? Entonces se empiezan a dar toda una serie de hechos delictivos que escapan ya a la cuestión social de nosotros. Ya es un tema que linda ya con la seguridad, o sea, ya escapa al hecho social y es un tema ya de seguridad, ¿no? Pero socialmente nosotros sí somos responsables. Como empresa somos socialmente responsables, como oleoductos socialmente responsables. Hemos mantenido y mantenemos excelentes relaciones. Y si ustedes parten geográficamente, el oleoducto de la zona de Occidente, llamamos, hablando geográficamente desde la provincia de Condorcanqui hacia Bayóvar, eso se llama Occidente, y de Saramiriza hacia allá se llama Oriente. Si ustedes se ubican geográficamente, ¿dónde están la mayoría de atentados? ¿Dónde están la mayoría de atentados? Están en la zona de Oriente, en la zona propia de selva. ¿Por qué no en la zona de Occidente, donde están los guampis, los aguarunas, la gente que estuvo en el Baguazo? ¿Por qué no para acá? Entonces, son cosas que tenemos que analizar. ¿Qué está sucediendo en la selva misma? ¿No? ¿Qué fenómenos sociales están sucediendo ahí? Tala ilegal puede ser un tema. La cuestión dadivosa de la empresa cuando hubo el primer derrame, que tuvo que hacerse cargo de la cuestión alimentaria y eso pudo haber causado un efecto dominó, puede ser. Que puede haber sido aprovechado por terceros o falsos apus que llamamos, también es, ¿no? Entonces, es un tema ya que escapa a la gestión social, ya linda con la cuestión de la seguridad. Y usted hizo una pregunta que me pareció interesante y nos comparó que en aquellos tiempos nosotros éramos unos potentados, ¿no? Así nos dijo, lo cual no es cierto, ¿no? O sea, quizás comparando el sueldo de la industria petrolera con las otras actividades económicas propias del país, pudiera estar en un rango ligeramente mayor. Pero si hacemos una comparación entre industrias e industrias, la nuestra, o sea, como sueldos, están por debajo. Pero nuestra presencia aquí, como es evidente, no obedece a un tema salarial, ¿no? O sea, no estamos ahorita tratando un tema salarial. Estamos tratando un tema que tiene que ver con el país, del cual nosotros como representantes sindicales nos vemos obligados y responsables de tener un punto de vista para el bien de la nación. Ese es el tema central y fundamental. Y es por eso que reitero la invocación, este tema tienen que verlo en una forma integral. Campos, transporte y refinación y comercialización. O sea, no centrarnos solamente en la parte de la extracción. O sea, el tema, la industria es vertical. O sea, la industria es total, es una línea vertical. Y las empresas que tienen
éxito en ese negocio son las de las que tienen boca de salida del petróleo a una boca de comercialización de salida, llámese un grifo. Esa es la verdadera industria petrolera exitosa. Entonces, hay que ver este negocio así, ¿no? Ahorita en el tema de las inversiones, Perenco, por ejemplo, ya hizo el estudio de impacto ambiental para tender su ducto a engancharlo con el oleoducto. O sea, ahí, ¿por qué el oleoducto se está comprando el pleito? ¿Por qué el presidente del directorio dice, quiero hacerlo? Si ya Perenco está que ya hizo un estudio de impacto ambiental, ahí va a invertir. Lo que yo digo, ellos pueden hacer los oleoductos que deseen, ¿no? El asunto es no vender el patrimonio de la nación, no engancharlo con el capital rentista, mercantilista, especulativo. Eso tenemos que entenderlo, al menos yo lo entiendo así, de repente estoy equivocado en la concepción del entendimiento de la parte económica, pero yo abrigo a eso, ¿no? O sea, está bien, sumnémonos, desarrollemos el país, pero no con un capital que sea rentista, inmediatista, ¿no? Especulativo. O sea, un capital que se comprometa realmente al desarrollo de la patria, pues eso queremos. En eso estamos, esa es la visión que tenemos los trabajadores del oleoducto, los trabajadores de Petroperú. El desarrollo del país, el desarrollo de la nación, con el respeto a tus recursos naturales, como es en otros países. Tienes Colombia, tienes Ecuador, tienes Bolivia, como ejemplos que pueden ser traídos y adaptados a nuestra realidad. Esa es la petición, ¿no? Ver todo en una forma conjunta. Y hasta creo que alguien me comentaba, no sé si será verdad y usted me va a desmentir, que el proyecto en sí no lo ha hecho el Ministerio de Energía, sino la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. ¿No? O sea, entonces hay un interés. Si es cierto eso, hay un interés que va por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Creo que esa es la responsabilidad de los que lideramos un sindicato, la responsabilidad social que tenemos con el país y con nuestros afiliados y agremiados. Esa era la reflexión, señor presidente. Gracias por su... Quiero terminar entonces agradeciendo a la Coalición de Sindicatos de Trabajadores Petroleros, particularmente a su secretario general, don Juan Castillo Mor, por su participación esta mañana, la presencia también del señor Martí Raúl Machado Díez y de cada uno de los dirigentes que tienen a bien acompañarlos y sobre todo por el interés de participar en esta jornada de trabajo de este grupo especial que se ha creado para la revisión de la ley de hidrocarburos. Muchas gracias y hasta cualquier momento, señores. Muy amable. Suspendemos por un par de minutos la reunión. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con las reuniones de trabajo, dando la bienvenida al doctor Jorge Pérez Taiman. Entiendo que es un especialista en derecho de hidrocarburos,
Reconocemos el valor que tiene como tal, hemos sido referidos por varios especialistas también, que sería importante contar con su participación, sobre todo su visión de lo que es el sistema del sector de hidrocarburos y particularmente de lo que significa esta propuesta presentada por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley General Orgánica de Hidrocarburos. Decirle al señor Pérez Taimán de que este grupo de trabajo, que forma parte de la Comisión de Energía y Minas, ha recibido el encargo de socializar este proyecto de ley, abrirlo un poco hacia las regiones también, y por esa razón venimos realizando audiencias públicas. Las hicimos ya en 2 ciudades del norte, como Tumbes y Talara, también en Iquitos recientemente y mañana en la ciudad de Cusco, porque es importante para el Poder Legislativo recabar opiniones, aportes, sugerencias que puedan venir por parte de la sociedad civil, pero sobre todo especialistas como usted, que conocen el sector y que por supuesto creemos puede aportar también en ese sentido. De tal forma, señor Pérez Taimán, yo le doy la bienvenida a nombre del grupo de trabajo de esta comisión y encantado de tenerlo aquí presente esta mañana. Quisiéramos pedirle por favor unos minutos de su tiempo para que nos pueda compartir alguna experiencia y sobre todo comentarios respecto a este proyecto de ley. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, señor presidente, señor congresista, señores asesores. Es un gusto para mí estar aquí y poder compartir algunas de las experiencias de mis 42 años en la industria petrolera a raíz de la presentación del proyecto de actualización o modernización de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La Ley Orgánica de Hidrocarburos que se promulgó el año 93 es una buena ley. Yo creo que requiere efectivamente algunos ajustes, pero quién sabe, como trataré de explicar en el curso de mi exposición, los problemas principales que afectan a la industria petrolera nacional se mueven en un entorno internacional que ha sido negativo en los últimos años y tienen más problemas de aplicación que de legislación misma, sin perjuicio de las mejoras que yo considero contiene este proyecto y a las que me voy a referir en mi exposición. Quisiera ver si pueden poner la... Ah, ya, cómo no. Son problemas que tienen que ver, o sea, la ley orgánica de hidrocarburos, la 26221, sale del año 93 en un entorno muy favorable para las compañías petroleras. Se genera un modelo de contrato bastante aceptado por las compañías petroleras. A ver, el Perú tiene un mal pasado desde el punto de vista de las compañías privadas, que son en todo caso a quienes yo he representado en 42 años de trabajo. Yo he sido abogado de empresas privadas. Entonces mi visión es la visión de alguna manera de las empresas privadas. No traigo representación de ninguna, pero sí creo que es importante poner esto en el contexto. Los contratos petroleros en el Perú se renegociaron el año 1980. Se volvieron a renegociar el año 1985. Mientras que en Colombia, cuando cambiaban, por ejemplo, de modelo contractual, se respetaban los contratos anteriores. Se decía, señores, hemos tenido los contratos de concesión de la ley 11780 del año 52, la ley que se dio en la época del presidente Odría, y vamos a cambiar a los contratos de licencia. Entonces, aquellos que tenían contratos anteriores tienen la facultad de adaptarse, pero no había un cambio obligatorio ni había un desconocimiento de los términos contractuales. Eso ha sido un poco producto en el Perú del trauma que causó el tema de la IPC y todos estos temas que venimos arrastrando desde el año 1924 hasta 1968, donde Petroperú se forma sobre la base de la expropiación de la IPC. Eso nos hizo ser como país muy desconfiados con la inversión extranjera y eso se reflejó en las renegociaciones unilaterales de contratos del año 80 y del año 85 nuevamente, que fueron simplemente desconozco tu contrato, publico
2 decretos leyes, 22774 y 22775 en la época del gobierno militar, y te digo cómo va a ser tu contrato de ahora en adelante. Es decir, eso hoy no sería posible porque el capítulo económico de la Constitución lo prohíbe. Si no me equivoco, el artículo 62 establece que los contratos no pueden ser modificados por actividad legislativa. Todo eso, más la Ley Orgánica de Hidrocarburos, fueron una reacción a lo que había ocurrido en la industria petrolera en años anteriores, donde yo era abogado de una empresa privada y un día me encuentro con un amigo muy querido y me dice, oye, tú debes tener un problema, un conflicto ético muy serio. ¿Cómo así? Tú eres peruano, si tú quieres a tu país, ¿sí? ¿Cómo puedes tú trabajar para una empresa petrolera extranjera que viene a llevarse los recursos naturales? Es decir, una visión de una persona que me tenía afecto amical sobre mi trabajo, absolutamente marcada por esta sensación de que las empresas petroleras vienen a abusar y vienen a llevarse. He escuchado a los señores, conozco al señor Castillo Mor, y he escuchado al señor que lo acompañaba hace un minuto decir que, por ejemplo, las empresas especularon en Talara cuando el precio estaba en 108. Si yo soy especulador, en 108 es donde yo saco mi utilidad. Especulo cuando está a 30, no especulo cuando está a 108. Entonces, el tema de Talara, que no es un tema de esta presentación, pero que me voy a tomar un minuto más, si me permite, señor presidente. En Talara hay regalías altísimas, sumamente altas en muchos lotes. Se ha demorado la extensión habían contratos que tenían 20 años para petróleo y que podían ser extendidos hasta 30 y no se extendieron porque hubo en el gobierno anterior una desidia y desconfianza y inacción por todo lo que fue el tema petrolero. Hubo el caso extremo de 2 contratos, 2 lotes de la compañía Petromont, de la cual no soy abogado por si acaso, y uno de ellos se aprobó la extensión y el otro se quedó en el escritorio del presidente Humala 2 años. ¿Cuál era la lógica para pasar uno y no pasar el otro? O no pasaba ninguno, si estoy opuesto pasan los dos, si estoy a favor. Pero pasó uno y el otro se quedó ahí 2 años. Entonces, es un tema bastante más complicado y sofisticado, pero si me permiten entraría en siguiente, por favor. El frente externo en los últimos años ha estado marcado por una modificación tecnológica importante que ha permitido a los Estados Unidos principalmente producir lo que se llama el gas de esquisto o shale gas, shale oil en inglés. ¿Qué ocurre? Había 2 tecnologías separadas que era la perforación horizontal. La perforación normalmente se ha entendido como perforación vertical hasta llegar al... Hubo también perforación direccional, que era un poco más lógica. En Estados Unidos hace algunos años se creó la perforación horizontal, es decir, yo bajo acá y entro al yacimiento de manera horizontal, porque eso mejora la producción. Bueno, esa tecnología que existía hace muchos años se mezcló con lo que los americanos llaman fracking. El fracking es el meter líquidos con químicos a presión para romper la roca. El petróleo no está en bolsas, el petróleo está en esponjas. Imagínese usted una esponja apretada que la metemos en tinta y la suelto. Todo eso se absorbe, eso se parece a un campo petrolero. Por eso se habla de permeabilidad y porosidad. Hay petróleo que está tan apretado, la piedra pómez, digamos, o la esponja de mi ejemplo, es tan apretada que no sale. Entonces, con el gas de esquisto y el petróleo con el gas de esquisto, la tecnología y la perforación horizontal mezcladas, se ha logrado producir de rocas que antes no fluían. Entonces, eso es un hecho. Segundo hecho importante, ¿quién tiene las mayores reservas de gas de esquisto y de petróleo de esquisto? Los Estados Unidos. ¿Quién es el mayor consumidor de petróleo y de gas en el mundo? Los Estados Unidos. La importancia geopolítica del Medio Oriente se ha visto reducida ahora que Estados Unidos es prácticamente autosuficiente. ¿Qué ha traído como consecuencia el tema del gas y el petróleo de esquisto? La caída de los precios. Los precios estaban en 110, 120 dólares el barril y llegaron a caer hasta la vecindad de los 30, 20 dólares. Hoy se ha recuperado,
y están en 66. ¿Cuál es el drama? El drama es que el precio para que salgan los productores de esquisto al mercado está alrededor de 60. Entonces, cuando ha estado el petróleo a 20, 30 dólares, los productores de esquisto se han retraído. Porque además el comportamiento de un reservorio normal es así. Por eso baja Talara, por eso baja el lote 192, porque se va depletando y va bajando. En el esquisto la caída es así. Entonces requiere inversiones muy grandes, el costo es más alto. Pero una vez que se produce, y se produce en Estados Unidos, entra a la red de distribución y de transporte de Estados Unidos, que es muy grande y muy eficiente, y el petróleo sale. Entonces, cuando el petróleo cae, los de esquisto se retiran, dejan, quiebran. Ha habido una serie de quiebras de empresas dedicadas a eso en los Estados Unidos en los últimos años. Cuando vuelve a subir a raíz de que ellos salen, a 60 por ahí, regresan los de esquisto cada vez con más tecnología. Entonces el petróleo hoy está en 66, pero les aseguro que va a volver a caer. Porque a diferencia de antes, la OPEP produce menos del 30% del crudo mundial hoy día. Antiguamente manejaba más del 50%. En consecuencia, si bajaban los precios, la OPEP recortaba producción y los precios subían. Y había un poquito más de equilibrio y predictibilidad. Hoy día Estados Unidos satisface más del 90% de sus necesidades de energía. En el 2005 solamente cubría el 70%. En el 2014, sorprendentemente, los Estados Unidos superaron con 11 millones de barriles por día, de los cuales 4, una parte importante, un 39, 38% son esquisto, ya superó a Rusia con 10 millones de barriles por día, y Arabia Saudita con 9 millones de barriles por día como mayor productor mundial de petróleo. La habilidad de las compañías para levantar capital ha sido afectada. Hay algunas compañías grandes que se van a mantener y hay otras que simplemente están quebrando. En Estados Unidos ha habido quiebras de empresas importantes que estaban en el esquisto. Quizás ahora que está a 66 vuelvan a salir al mercado, vuelva a bajar el precio, lo cual de alguna manera es bueno para nuestro país porque somos importadores netos de petróleo, pero esa no es la idea. El importador neto de petróleo no paga impuestos acá, no crea trabajo acá, en fin, no paga regalías acá. Entonces tenemos esa realidad. Es una realidad que nosotros no controlamos. Nosotros estamos produciendo 44.000 barriles de petróleo por día aproximadamente, si no es un poco menos. En nuestra mejor época producimos 200.000 barriles por día, en los años 80, 85, con lote 1AB, hoy 192, que en esa época lo tenía Occidental, lote 8 de Petroperú eran los dos mayores productores. Entonces, estamos con una producción nacional declinante. Hoy día estamos pagando, señor presidente, la exploración que no hicimos ayer. El petróleo, tenemos un petróleo pesado en la selva y yo he traído unos cubitos que creo que grafican, cuando hablamos de petróleo ligero y pesado, esto es un petróleo ligero ecuatoriano. Yo lo volteo y fíjese usted lo que ocurre. Inmediatamente el petróleo baja y la burbuja está arriba. Es un cafecito. Este es un petróleo un poco más pesado, crudo Bayoar, del año 78. Ya estamos hablando, fíjese usted, la burbuja ya se quedó un poquito y va a tardar un poquito más en clarear. Esto ya es una especie de miel comparado con el cafecito del ejemplo anterior. Este es el crudo que tiene Perenco en su lote 60 y... Bueno, me eché un poquito de aceite, pero fíjese por favor. Ese es el petróleo de Perenco. Entonces, ¿cómo hace usted para poder sacar ese petróleo? Ese petróleo no pasa por el oleoducto norperuano. Esto es lo máximo que pasa por el oleoducto norperuano. Ideal sería, esto es lo que hay en Talara, esto es lo que tiene Cepsa, que tiene 47 grados, muy ligero. Este es un petróleo de 20, este es 14. Entonces, esto no cae, ¿no? O sea, es una brea. Este es el petróleo de Perenco. Y esto no se puede pasar por el oleoducto norperuano.
Este petróleo, para producirlo, necesita $60 barril. Y ese es el petróleo que hoy tenemos en la selva peruana, en la zona, en la cuenca del Marañón. ¿Cuál es el problema para Perenco y cualquier otro que encuentre este petróleo? Ellos lo venden a WTI, que es WTI, que es el marcador americano, que cuando hablamos del barril está a 60 y tanto, estamos hablando del WTI, que es el marcador que se usa en Texas. Hay otro marcador que es Brent, que se usa en los países europeos.